tal? Buen día, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pues para mí es un gusto poder acompañarles nuevamente. Y pues como saben, estamos en medio de esta serie del libro de los Hechos. Hoy es turno de platicar como ya leímos Hechos capítulo 13. Y aunque lo hicimos de manera pausada o hubo algunos temas que no quise que se leyeran, es porque es un texto bastante extenso, pero yo sí lo voy a cubrir. Entonces les pido que ahí donde están puedan inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder alabar y bendecir tu nombre a través de los cantos y también por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de estudiarla. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú me uses en esta tarde y que tú también puedas hablar a las vidas de cada persona que aquí se encuentran. Tú manifiesta lo que debes de manifestar en cada una de nuestras vidas y quédate con nosotros a lo largo de este servicio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Miren, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál suele ser su reacción cuando escuchan buenas noticias? Quiero pensar que cuando escuchamos buenas noticias, pues tiene que ser un motivo de alegría, ¿no? De hecho, no sé si te ha pasado lo contrario, que cuando pones la televisión y estás viendo las noticias, de repente ya llega un punto en el que mejor le cambias porque lo único que estás escuchando son malas noticias, entonces mejor le cambias. Pero hay de noticias a noticias. Por ejemplo, recientemente fue el cumpleaños de nuestra hija menor de esta Sara Valeria y pues a la otra todavía le falta un rato para que sea su cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien recibe regalos y tú no estás recibiendo regalos? Es decir, ¿cuál es la reacción o la reacción cambia si las buenas noticias son para ti o si las buenas noticias son para el vecino? La reacción normal de los niños es, ¿y por qué yo no estoy recibiendo nada? Pues es que no es tu cumpleaños, ¿no? Pero hay veces que nos pasa algo similar en los trabajos, cuando al colega le dan un bono, lo bendicen de alguna manera en el trabajo y dices, ¿y por qué él sí y yo no? Ahora hay veces que podemos pensar diferentes motivos, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales está sucediendo eso para esa persona y no para ti. Pero normalmente hay una reacción no tan positiva cuando las buenas noticias no aplican para ti. Y piensas en que es injusto que la otra persona sí esté recibiendo esas buenas noticias. Ahorita le voy a poner una pausa ahí y vamos a ver de qué tiene que ver esta pregunta. Pero déjenme ponerles un poquito de contexto. En el texto que nos encontramos, estamos en medio del primer viaje misionero de Pablo. La semana pasada ya se empezó con el estudio del capítulo 13 y tal vez está muy pequeñito lo que ven por ahí, pero ahorita voy a resaltar algunas cosas. Este es el mapa del viaje de Pablo, pero quiero resaltar los diferentes textos que se van cubriendo. En la parte derecha, Pablo se encuentra en Antioquía. No hay que confundir porque el día de hoy vamos a platicar de otra Antioquía, pero en Hechos capítulo 12, versos 25 al 26 y posteriormente al inicio de Hechos capítulo 13, nos encontramos en el punto de origen del viaje misionero. Y estamos aquí en Antioquía, y déjenme nada más decirles, Hechos, creo que hay un error ahí en ese texto. Pero estamos aquí, dice en capítulo 13, verso 1, en la iglesia que estaba en Antioquía. Y si no me equivoco, aquí es lo que platicaron hace un par de semanas atrás, donde por primera vez los cristianos son llamados así. De allí se van a mover y nos movemos hacia Hechos capítulo 13, versos 14 al 12, que es lo que se vio el domingo pasado. Ahora Pablo está en Chipre, en la isla de Chipre. Y de ahí se mueven a otro lugar, en los versículos que acabamos de leer, llegan primero en el verso 13 a Perge de Panfilia.
Ese es Hechos 13:13. Y muy rápido se mueven a otro lugar que también se llama Antioquía, pero este es Antioquía de Pisidia. Ya no es la misma Antioquía desde donde se originó el viaje. Posteriormente, avanzando, y esto lo van a ver la próxima semana, en Hechos capítulo 13, verso 51, a partir de ese momento van a llegar a otro lugar que se llama Iconio, y de ahí van a moverse a Listra y a Derbe en los versos 8 al 20. Y el resto del capítulo 14 es el viaje de regreso. Básicamente va a tomar la misma ruta y regresar a su punto de origen. El día de hoy nos vamos a concentrar en los versículos 13 al 50, con el favor de Dios, y este viaje está ocurriendo en dos lugares particulares, realmente en uno, porque en uno nada más es de pasada. Y entonces nos encontramos ahí en Hechos capítulo 13, versos 13 al 14, que dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Quiero muy rápidamente poner un poco de elementos de este viaje. Vamos a platicar de estos compañeros de viaje y de los destinos del viaje. Primero que nada, ahí dice que Pablo y sus compañeros. Y en estos primeros versos sí nos dice el nombre de uno de sus compañeros. ¿Cuál fue? ¿Quién fue uno de sus compañeros que venía viajando con él? Juan. Pero dice inmediatamente que Juan en ese momento se regresa a Jerusalén. Él dice: yo hasta aquí continúo mi viaje, yo ya no sigo con ustedes. Pero en esos versículos no nos dice quiénes eran los demás, solo dice los compañeros de Pablo. Aparte de Juan, si seguimos leyendo un poco más adelante, sí aparece Bernabé. En Hechos capítulo 13, verso 2, que se vio en la semana pasada, dice que estaba junto con Bernabé. Y si seguimos leyendo, en el verso 4, también en el texto que se vio la semana pasada, dice que en Chipre estaban juntos, y continuamos al verso 13 y nos vamos hasta el 43, perdón. En el 43 dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y en el verso 46 nos vuelve a platicar entonces Pablo y Bernabé. Entonces, por lo menos, uno de los compañeros de viaje de Pablo era Bernabé. Entonces tenemos a Pablo viajando en este viaje con Bernabé. Probablemente hay muchas más personas, pero al menos está Bernabé presente. Ahora, se platican de dos destinos diferentes. Hay dos destinos de viaje. Perge de Panfilia, que solo se menciona como un paso, pero después en el verso 14 dice que llegan a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y ahí es donde se va a centrar el mensaje de esta tarde. Ahora, déjenme platicarles un poquito de estos dos lugares. Primero que nada, según la Biblia arqueológica, Perge, durante los tiempos de los griegos, tenía un templo que adoraba a Artemisa, o también conocida como Diana. Se ubicaba por ahí, y lo que puede ser la razón por la que el cristianismo nunca floreció ahí como lo hizo en otras ciudades en Asia Menor. Es decir, no vemos un crecimiento del cristianismo en Perge, y puede ser por lo arraigado que estaba su adoración a otros dioses. Y Pablo tiene que seguir de largo. Pero en Antioquía de Pisidia, la Biblia arqueológica nos dice que era el centro de buenas rutas comerciales, tenía una gran población judía, era una colonia romana, lo cual significaba que un contingente de soldados retirados estaba establecidos ahí. Se le otorgaban tierras libres, se les daba la ciudadanía romana con todos los privilegios que esto significaba. Antioquía era un lugar con mayor relevancia que Perge, y ahí llega Pablo con Bernabé. Ahora, nos dice que llegan a la sinagoga de Antioquía. Y algo que es importante entender de lo que pasaba en las sinagogas es lo siguiente.
Las sinagogas tenían un contexto ideal para predicar, pues ahí se contaba con un edificio, había reuniones regularmente programadas, había un pueblo que conocía las escrituras del Antiguo Testamento y se acostumbraba a invitar a los visitantes y especialmente a los rabinos, como lo era Pablo, a que participaran en las reuniones. Tienes que tener en cuenta que las cosas han cambiado muchísimo. Yo no llego aquí de casualidad porque vengo pasando por Tecamachalco, ¿no? Y de repente digo, mira, hay una iglesia cristiana, déjame paro y a ver si me dejan predicar. Yo me pongo de acuerdo con el equipo de liderazgo de, oye, yo creo que voy a hacer planes para ir una vez al mes al menos y nos vemos tal día. Ok, muy bien, Mike, te toca tal capítulo para compartir, ¿no? Y hay una organización previa. Acá no. Acá no había una manera de mandarle un WhatsApp a los de la sinagoga. Oye, ya voy para allá, decía Pablo, no. Pero entonces se permitía la participación de personas en un momento muy peculiar del servicio en la sinagoga. Y más si la persona había manera de identificarse como un rabino. Es decir, era un estudioso, no estabas pasando tampoco a cualquier persona. Y entonces ahí sucede eso. Regresando a nuestro texto, en el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, es decir, se están refiriendo con Pablo y Bernabé, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, porque esto era parte de ese momento en la sinagoga. Ya habían leído la ley, ya habían leído los profetas, ahora era momento de tener una palabra de exhortación. Mira, la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente, primero se recitaba el Shema. Ahora, a ver, sin hacer trampa, ¿quién sabe lo que dice Deuteronomio 6:4? ¿O cuál es el Shema? Oye Israel, Jehová, uno es, ¿no? Entonces básicamente el Shema era reconocer que solo hay un Dios y que su nombre es Jehová. Entonces se recitaba el Shema, algo que ellos hacían varias veces, pero al menos iniciaba, se recitaba, habían oraciones, luego se leía la ley que podía incluir desde los libros de Génesis hasta Deuteronomio, había una lectura de los profetas y entonces venía el equivalente a un sermón. En la Biblia arqueológica dice, se leían secciones del Antiguo Testamento seguidas por una exposición y una exhortación. Entonces aquí es el espacio en el que le toca hablar a Pablo. Y en el verso 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora aquí es importante hacer una aclaración de que está hablándole a dos grupos distintos, porque alguien podría decir, oye, espérate, ¿que no se supone que los israelitas son temerosos de Dios? Sí. Y entonces por eso otras versiones nos lo dejan con mayor claridad. La Nueva Versión Internacional dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, es decir, les está hablando a los israelitas, a los judíos, pero lo dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Le está hablando a los famosos prosélitos, es decir, gente que no necesariamente son israelitas o judíos, pero que también temen a Dios, creyentes. Y ahí nos podríamos incluir nosotros. Ahí estamos, porque hasta donde yo sé no tenemos ningún judío aquí, o sí, espero, no sé. Luego me dicen si alguno tiene linaje directo. Y entonces viene un mensaje. Pablo dice que hace una seña, yo creo que es como un silencio, necesitamos escuchar la palabra. Y yo creo que por el respeto que se les tenía a un visitante rabino, todos guardaran silencio y empiezan a escuchar. Y la primera parte del mensaje no hubo ningún problema, porque la primera parte del mensaje tiene que ver con algo que ellos ya conocían. Ahora, déjame, para profundizar aquí, voy a dividir este mensaje en estas dos partes. Primero que nada, quiero resaltar que en la Reina Valera dice, le hacen la invitación a Pablo para decirle, ¿tienes alguna palabra de exhortación? Esta palabra en el griego, paraklesis,
Puede ser también traducida como consolación, exhortación, confort. Entonces le dice, Pablo, ¿tienes algo que decir que tenga que ver con consuelo, con exhorto, con confort para la comunidad? Y por eso en la Nueva Versión Internacional dice, si hay algún mensaje de aliento. ¿Se acuerdan la pregunta original o la pregunta inicial de este mensaje es, ¿cómo reaccionamos ante las buenas noticias? Le están pidiendo, oye, venos a platicar algo que sean buenas noticias, que vaya a generar este consuelo, este confort o este mensaje de aliento. Y si pusieron atención ahí, entonces se va a dirigir a dos públicos distintos, a los israelitas, los judíos, pero también a los que temen a Dios. Por eso la Nueva Versión Internacional incluso lo pone como los gentiles temerosos de Dios. Y le va a estar hablando a este público que está ahí presente en la sinagoga. Y es por eso que yo he titulado el mensaje de esta mañana, un mensaje, dos reacciones. Porque es el mismo mensaje, pero al término del mensaje vemos que no lo tomaron igual los israelitas o los judíos y los gentiles. Entonces vamos a empezar con esta primer parte de qué es lo que comparte Pablo, cuál es este mensaje que él da. Mira, en la Biblia Plenitud dice, el mensaje de Pablo es un sermón típico del libro de Hechos. De hecho, vamos a leer cosas que suenan como repetitivas en el libro de Hechos, el cual incluye un repaso de la historia judía, un bosquejo de la vida de Cristo, con énfasis en su resurrección, textos del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías y un llamado a escuchar el mensaje, arrepentirse y creer. Y vamos a ver esta primer parte del mensaje para después entrar en donde no les gustó a los judíos. El mensaje de Pablo, dice la Biblia del Diario Vivir, empieza con un énfasis en la alianza entre Dios e Israel. Comenzó con un punto en el que concordaban. Para todos los judíos era motivo de orgullo ser el pueblo escogido de Dios. Y miren, ¿cuál es esta primer parte? Si me acompañan ahí, no va a estar en pantalla, pero en Hechos capítulo 13, después de que Pablo dice, escuchen, da la siguiente mensaje. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Le voy a poner pausa ahí. Hace rato les explicaba que aquí hace un recuento de varias cosas muy importantes para el pueblo de Israel que prácticamente todos conocían. ¿Cuál es el primer elemento que aparece por ahí que todo mundo conocemos muy bien? Hemos estudiado en la escuelita bíblica de niños desde pequeños. ¿Cuál es el primer elemento que platica Pablo? Ahí en el verso 17. Egipto. ¿Y qué pasa en Egipto? Pues viene en primera instancia el éxodo. Miren, no tienen que ir ahí, se los voy a mencionar rápidamente. En Deuteronomio capítulo 7, pero básicamente aquí Pablo está haciendo referencia, acuérdense del éxodo. Deuteronomio 7, versos 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre
de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces les hace un recordatorio. Acuérdense de Éxodo, o acuérdense del Éxodo. Luego, después del Éxodo, pues no se quedó nada más ahí vagando en el desierto. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan? A la tierra prometida. Y entonces ahí hace referencia también a la tierra prometida. Dice, se entregó esa tierra prometida en los versos 19-20, y en Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, porque ahí Pablo hace referencia a las naciones, estas son las naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Le dice, te saqué de Egipto, viene el Éxodo, te entrego una tierra prometida, pero además tuvieron que vencer a 7 naciones, pero ahí está la tierra prometida. Pablo continúa su discurso y en el verso 20 también habla del establecimiento de los jueces, porque ya una vez establecidos tenían que tener un cierto gobierno, y entonces habla de los jueces, pero luego habla también del establecimiento de reyes, y se mencionan por ahí a Saúl y a David. Pero no solo eso. El verso 23, que leímos hace un momento, dice, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Se habla de una promesa de un Salvador. Una promesa que aparece por allá en Isaías, una promesa que nuevamente se repite en Mateo, y estaba haciendo referencia a esa promesa. Ahora, si ustedes seguimos leyendo, digamos que esta es la parte que ellos ya conocían muy bien, ¿no? Esto lo tenían clarísimo todos los judíos. Verso 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahí le voy a poner pausa nuevamente. Entonces, platica algo que conocen muy bien, y después le dicen, ¿se acuerdan que había una promesa de un Salvador? Y no solo eso, le dicen, antes de que se cumpliera esta promesa, había un hombre llamado Juan el Bautista que predicaba un sermón de arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Esta persona ya estaba anunciando quién iba a venir, y Juan el Bautista, dice Pablo, también decía que él no era el Salvador. Y entonces viene en todo el bloque que acabamos de leer el mensaje de salvación, el evangelio, las buenas noticias. Ahora, antes de entrar a esta segunda parte del mensaje que no les agrada a los judíos, lo que Pablo está resaltando en todo esto, de una manera muy resumida, es esto. Le está diciendo, oye, acuérdate que Dios es un libertador. Acuérdate que Dios cumple sus promesas. Acuérdate que Dios es juez, pero también es el Rey de Reyes. Porque está haciendo esta alusión a todo lo que ha estado sucediendo en la historia de Israel. Pero él también le dice, pero no solo eso, también Dios quiere salvación para ustedes, porque por eso venía la promesa del Salvador. Y entonces aquí viene la segunda parte. La Biblia del Diario Vivir dice, luego
Pablo pasó a explicar cómo el Evangelio cumplió este pacto entre Dios e Israel. Y entonces viene este mensaje de salvación, los diferentes elementos que se van listando en el mensaje que acabamos de leer. Primero que nada veíamos ahí en los versos 27 y 28 que Jesús fue condenado a muerte sin causa digna de muerte. Es decir, no había un motivo por el cual Jesús tenía que ser condenado a muerte. Y yo creo que tú y yo lo sabemos muy bien. No solo eso, en el verso 29 les dice que Jesús murió en la cruz y que fue sepultado. Y en los versos 30, 33 y 34 habla de que Jesús resucitó. Voy a dar lectura en el verso 33 y 34. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, citando Isaías, os daré las misericordias fieles de David. Y como leíamos hace rato, una énfasis que quiere hacer Pablo en este mensaje es la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que lo hemos platicado muchas veces en diferentes mensajes, la relevancia de la resurrección de Jesucristo. Porque hay muchos otros que se quedaron ahí, que anunciaban ser maestros, que anunciaban ser profetas, pero se quedaron ahí sepultados. Ahí están los sepulcros. Jesús no se quedó ahí. God Questions dice lo siguiente: otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, y aquí dice otra razón porque el artículo cita diferentes razones de la importancia de su resurrección, es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras decían que el Santo de Dios nunca vería corrupción, no vería pecado. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, lo que vamos a ver en un momento. En él es justificado todo aquel que cree. Lo vamos a ver ahorita en un momento más. Aparecen ahí los versículos 32 al 37, los versículos 38 al 39. Y entonces, continuando con este segundo bloque del mensaje, ya vimos estos 3 puntos. También dice en los versos 31, me voy a regresar un poquito en el verso 31, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Y si ustedes revisan lo que aparece en la primera carta a Corintios capítulo 15, dice que Jesús se le apareció a más de 500. A más de 500 personas se le aparece Jesús para que pudieran dar testimonio de lo que había ocurrido. Y entre ellos está listado Pablo también. Entonces Jesús resucita, se le aparece a diferentes personas y estas personas se vuelven testigos y por medio de Jesús se anuncia perdón de pecados y en él es justificado todo aquel que cree. Versos 38 al 39 dicen, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y básicamente estas son las buenas nuevas del Evangelio. Lo hemos platicado varias veces. El perdón de pecados y la libertad de culpa están al alcance de todas las personas mediante la fe en Cristo. Miren, estamos en unos días en los que empiezan a ocurrir cosas con muchas personas que creen ciertas cosas. Te voy a poner solo un ejemplo. Yo ahorita que ya venía de carretera de Puebla para acá, hay mucha gente cumpliendo mandas y con el objetivo de ganarse la salvación. Esa es parte de que sus pecados sean absueltos, de que a través de ciertos sacrificios que ellos hacen
creen que van a ocurrir otras cosas. Pero la Biblia es muy clara. Solo mediante Jesús puedes tener perdón de pecados. Él te justifica y no te dice, necesito que viajes de tal lugar a tal lugar con algo en los hombros, cargando, sufriendo, sangrando. Porque el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo siguen siendo ese mensaje de aliento. Por eso le piden a Pablo, pásale y da un mensaje de aliento. Y dice, claro que sí, lo que tengo que compartir es de Jesús. Pero entonces en la audiencia que está mezclada de judíos y gentiles, hay dos reacciones muy diferentes. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que pasa con estas personas que están escuchando el mismo mensaje. Porque mira, un mismo mensaje puede tener al menos dos reacciones diferentes, podrían ser más. Pero un mismo mensaje podría tener, si te están escuchando diferentes personas, pues al menos dos reacciones diferentes. Y en primer lugar vemos lo que pasa con los judíos. Mira, ve lo que dice el verso 41, aunque Pablo está citando otra escritura, esto es lo que les está pasando a estos judíos. Y se les va a revolver la pancita ahí a estos. Porque mira, dice, voy a leer desde el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y está citando a Habacuc. Pero ¿qué es lo que está pasando en este primer elemento? Los judíos están menospreciando o están despreciando el mensaje porque no creen el mensaje del Evangelio. Ahorita vamos a profundizar un poquito más ahí. Pero no solo eso, si vamos al versículo 45, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No solamente menosprecian o desprecian el mensaje, no solamente no creen, sino que aparte se llenan de celos por lo que está ocurriendo en la reacción de las otras personas que ahorita vamos a ver, y rebaten contra Pablo y contradicen y además lo blasfeman. Y aparte de eso, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, hablándole a los judíos, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Desechan, rechazan la palabra de Dios y aparte dice ahí que no se consideraban dignos de la vida eterna. Es como si no le dieran importancia a la vida eterna. Sus fuertes declaraciones que está haciendo Pablo. Y no solo eso, en el versículo 50, si vamos allá al 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, como no están de acuerdo con Pablo y Bernabé, después de haberlos pasar a la sinagoga, le dicen, ¿sabes qué? Mejor no te queremos aquí, muchas gracias, nos vemos. Ahora esto está ocurriendo en un periodo de 2 días. Ya pasó el día de reposo, ya pasó la sinagoga y al día siguiente siguieron hablando. Y ahora le dicen, ¿saben qué? Váyanse, no los queremos acá. La Biblia del Diario Vivir dice, los judíos que iban a la sinagoga creían en Dios y estudiaban con diligencia las Escrituras. Es trágico, sin embargo, que muchos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido porque tenían una falsa idea de lo que sería el reino del Mesías. Él no fue un rey militar que derrocaría el control de Roma. No sé si se acuerdan cuando vimos esos temas en un discipulado, creo que todavía estábamos en plena pandemia. Hablábamos de las expectativas que se tenían del Mesías. Él no fue el rey militar que derrocaría el control de Roma, sino un rey siervo que derrocaría el pecado del corazón de la gente. Los principales de la sinagoga decidían quién debía dirigir el servicio y dar el sermón.
Cada semana se elegía una persona diferente, ya que era una costumbre que el principal de la sinagoga invitara a rabinos visitantes para que hablaran. Pablo y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a una sinagoga. Pero en cuanto hablaban de Jesús como el Mesías, la puerta se cerraba. Y por lo general, los líderes religiosos no los invitaban de nuevo y algunas veces lo echaban del pueblo. Mira, yo sé que alguna vez les llegó a pasar, no voy a decir nombres porque creo que a mí ni me los dieron, pero me dijeron que sí les llegó a pasar, que llegaron a invitar predicadores y que ya después que lo escucharon dijeron, híjole, creo que nunca más lo vamos a volver a invitar, por algo que tal vez compartió que no era como muy centrado en la palabra o se iba por otro rumbo, ¿no? Pero acá tristemente era lo contrario. Una cosa es decirle, bueno, gracias por participar, fue tu primera y única vez. Y acá era de, sí fue tu primera y única vez, pero era porque estabas hablando de Jesús como el Mesías. Y los decían, nunca más en esta sinagoga un Pablo y un Bernabé van a volver a compartir. Ahora, en contraste, fíjate lo que sucede con los gentiles. En el verso 42 nos dice la escritura, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Quieren seguir escuchando más. No los corren, sino le dicen, yo quiero seguir escuchando. Y aparte de eso, el verso 48 dice, los gentiles, esto ya ocurre al día siguiente, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Estaban contentos, estaban glorificando a Dios y además habían creído el mensaje que Pablo y Bernabé tenían que dar. Un mismo mensaje con dos reacciones muy diferentes. Mientras que el mensaje de Pablo fue un mensaje que causó envidia a los judíos, sumamente despreciado el mensaje, para los gentiles fue un mensaje de aliento altamente apreciado. Ahora, tenemos este mismo mensaje, tenemos dos reacciones muy diferentes, pero también hay dos invitaciones que podemos tomar de lo que sucede en esos 2 días. Porque sin importar si somos judíos o si somos gentiles, podemos tomar en cuenta lo que Pablo hace aquí. Y quiero comenzar con la primera. Mira, Hechos 13, versículo 43 dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y la Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Primera invitación que aparece aquí es que, y aquí le está hablando a los dos, si se fijan están muchos judíos, sí hay muchos judíos por ahí, y están estos gentiles que han sido temerosos de Dios. Y la invitación que hace Pablo es a perseverar. El griego que aparece ahí puede tener las siguientes traducciones: quedarse en, continuar en, permanecer en. Es decir, ¿en dónde tienes que permanecer? En la gracia de Dios. No es por la ley, no es por las obras que anunciaban los judíos, es por la gracia de Dios. Ese es el evangelio. Y yo lo veo como cuando vas a una reunión y te la estás pasando muy bien, pero te tienes que ir. Y que dicen por ahí el dicho que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Pero es porque te quieres quedar, sí te tienes que ir, pero te quieres quedar y te quieres quedar. Y ya ahí te dio la tarde, ya te dio la noche, ya comieron, ya cenaron, pero porque no te quieres ir. Esa es la idea aquí. Hay que continuar, hay que quedarse, hay que permanecer ahí, en la gracia de Dios. Los judíos estaban acostumbrados a predicar algo distinto a la gracia de Dios. La ley, la ley, la ley.
Por eso daban lectura a la ley y los profetas, pero no le hacían caso a los anuncios de ciertos profetas. Entonces la primera invitación es que somos llamados a permanecer en el evangelio de la gracia de Dios. Que no se te olvide eso. Permanece ahí en el evangelio de la gracia de Dios. Permanece, permanece, permanece. Segunda invitación, versos 46 al 47, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, hablándole a los judíos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La Biblia del Diario Vivir dice: Dios planeó que esta luz fuera Israel. En Isaías dice que Israel iba a ser una luz. A través de Israel viene Jesús, la luz de las naciones, de acuerdo a Lucas 2:32. Y esta luz ahora se esparciría y alumbraría a los gentiles. El verso 49 de Hechos 13 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Miren, a pesar del rechazo, a pesar de las dificultades, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que un Pablo y un Bernabé estaban obedeciendo el mandato que Dios les había hecho. Y el mandato que les hizo a ellos es el mismo que tú y yo tenemos. Porque esta es la segunda invitación. Nosotros somos llamados a obedecer y a cumplir la gran comisión, y esa gran comisión tiene que ver con compartir el evangelio de la gracia de Dios en todo el mundo. Por eso el versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella tierra. El próximo domingo continúa el resto del viaje, el primer viaje misionero, porque no termina aquí. Sí, son expulsados, pero como hemos estado viendo, la persecución lo único que logra es que el mensaje vaya de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Son expulsados, no los quieren ahí, pero ahora van a otro lugar. Déjeme concluir diciéndote el resumen de todo este mensaje. Mi invitación es que así como los gentiles, nosotros escuchamos y creamos el evangelio de la gracia. Porque como leíamos, tal vez somos como esos judíos que ya llevamos mucho tiempo de conocer, sí, ya te la sabes de aquí a allá, años y años viniendo a la sinagoga, entre comillas, o al templo, entre comillas, pero que seamos como esos gentiles temerosos de Dios que escuchan, creen, y no solo eso, que se regocijan por el evangelio de la gracia. Hay gozo por saber que ellos son partícipes, nosotros también, y no somos judíos. No nada más eso, sino que los vemos glorificando a Dios por el evangelio de la gracia. Y después que seamos como un Pablo y un Bernabé, que permanecemos en el evangelio de la gracia. Te mantienes ahí firme a pesar de la adversidad, a pesar de lo que tal vez alguien más te quiera traer o lo que alguien más te quiera proponer como otra mejor idea, y que además de ello tengas ese ánimo, así como Pablo y Bernabé, de compartir con otros ese evangelio de la gracia. Escucha, cree el evangelio, regocíjate por él, glorifica a Dios por él y permanece en ese evangelio de la gracia. Vamos a orar. Señor, una vez más te doy gracias por personas como Pablo, Bernabé, que te creyeron y que estuvieron dispuestos a enfrentar la adversidad para compartir de tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea cual sea la situación en la que nos encontremos, si hay alguien aquí que le está faltando fe para creer, dale fe, Señor, para que te crea. Si hay alguien aquí que tal vez se ha vuelto un poco amargado o amargada por escuchar las buenas noticias para alguien más, que también pueda regocijarse en el hecho de saber que esas buenas noticias están disponibles para él o para ella también. Y que podamos traerte gloria y honra a ti,
dándote gracias porque es por gracia, es por fe que somos justificados. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, en el evangelio de la gracia. Te doy gracias por ello. Y te pido por esta congregación y las diferentes familias que aquí están representados. Ayúdales a cada uno en medio de las diferentes pruebas que puedan estar enfrentando, ya sean sus propias familias, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros. Ayúdales, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Que Dios les bendiga.